Hola, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Unfiltered and Unapologetic, el espacio donde hablamos de sanación, crecimiento, mentalidad, patrones emocionales y el trabajo profundo de convertirnos en quienes realmente estamos supuestos a ser, sin dejar a nuestra cultura atrás. Yo soy tu host, Caitlin, nacida y criada en Lawrence, Massachusetts, pero también criada entre Baní y el Cibao y orgullosamente dominicana. Y hoy quiero hablar de algo que honestamente siento que muchísima gente está viviendo ahora mismo, aunque no siempre sepan ponerlo en palabras. Porque a veces uno piensa que no avanza porque le falta disciplina o motivación o confianza. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces el problema es que emocionalmente todavía hay una parte de nosotros que se siente conectada a la versión vieja de nuestra vida, a la versión de nosotros que vivía sobreviviendo, a los patrones viejos, a las relaciones inestables, al estrés constante, al caos emocional, a la mentalidad de siempre estar preparado para lo peor. Y aunque conscientemente queremos paz, sanar, crecer, parte del sistema nervioso todavía se siente más familiar en lo que ya conoce, aunque eso mismo nos esté agotando. Y honestamente creo que esto le pasa muchísimo a las personas que crecieron en ambientes donde sobrevivir era normal, donde siempre había presión, estrés, miedo, inseguridad emocional o pensamientos como no cojas tanta confianza, la vida no es fácil o uno tiene que luchar por todo. Y sin darte cuenta, sobrevivir empieza a convertirse en identidad. Entonces, cuando la vida finalmente empieza a sentirse más tranquila, más sana, más estable, parte de ti casi no sabe qué hacer con eso. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué seguimos volviendo emocionalmente a versiones viejas de nosotros mismos. ¿Quién eres tú sin el modo supervivencia? ¿Por qué la paz puede empezar a sentirse incómoda? ¿Y cómo aprender a quedarte en la vida nueva que tanto pediste, sin sentir la necesidad de regresar emocionalmente a lo que ya superaste? Yo creo que una de las partes más difíciles de sanar y honestamente una de las menos habladas es entender que aunque algo te haga daño, eso no significa automáticamente que tu sistema nervioso está listo para soltarlo. Porque los seres humanos no solamente nos apegamos a la felicidad, también nos apegamos a lo familiar y eso cambia todo. Mucha gente piensa que la razón por qué vuelven a sus patrones viejos es porque les faltan fuerza de voluntad, o porque se están saboteando, o porque no quieren cambiar. Pero honestamente creo que muchas veces es más profundo que eso. A veces volvemos a patrones viejos porque en algún momento esos patrones nos ayudaron a sobrevivir, aunque ahora mismo nos estén agotando. Y eso puede verse de muchísimas maneras. Volver a relaciones emocionalmente inestables, desconfiar de personas sanas, sobrepensar cuando algo bueno llega, sentir ansiedad cuando la vida finalmente se calma, crear problemas donde no los hay, porque el caos se siente más normal que la tranquilidad. Y yo creo que esto le pasa muchísimo a las personas que crecieron en ambientes donde el estrés era constante,
donde descansar daba culpa, donde siempre había presión, donde ser fuerte significaba aguantarlo todo, donde sobrevivir recibía más reconocimiento que estar emocionalmente bien. Y poco a poco el cuerpo aprende a vivir preparado para lo peor. Entonces, aunque conscientemente tú quieras paz, emocionalmente tu cuerpo todavía puede sentirse más acostumbrado al caos. Y eso confunde a mucha gente, porque familiar no siempre significa sano. A veces simplemente significa repetido. Aquí te tengo la primera pregunta. ¿En qué áreas de tu vida confundes familiaridad con seguridad? Y la afirmación de esta pregunta es: no tengo que volver a versiones viejas de mí solamente porque se sienten familiares. Yo creo que mucha gente no se da cuenta de cuánto de su personalidad fue construida alrededor de sobrevivir. Y no porque sean falsos o porque estén dañados, sino porque cuando uno vive demasiado tiempo en supervivencia, la adaptación empieza a sentirse como identidad. Y eventualmente uno deja de preguntarse ¿qué yo realmente quiero? Y empieza a preguntarse ¿qué me hace sentir emocionalmente seguro? Y eso cambia completamente la manera en que uno vive. Porque el modo supervivencia afecta cómo amas, cómo descansas, cómo tomas decisiones, cómo reaccionas, cómo te ves a ti mismo. Para algunas personas se ve como hiperindependencia, sentir que tienen que cargar con todo solos, sentir culpa cuando reciben ayuda, sentir incomodidad cuando alguien realmente quiere apoyarlo. Para otros se ven como sobrepensarlo todo porque equivocarse nunca se sintió emocionalmente seguro. Y para mucha gente sobrevivir se convirtió en personalidad. Siempre estar ocupado, siempre resolver, siempre estar listo, ready, siempre preparándose para algo. Entonces, cuando la vida finalmente empieza a sentirse más tranquila, más sana, más estable, hay una parte de uno que casi no sabe quién es fuera del estrés. Y honestamente, eso da miedo, porque si toda tu identidad se construyó alrededor de sobrevivir, ¿quién eres tú cuando ya no tienes que vivir así? Aquí te tengo la próxima pregunta. ¿Quién estás aprendiendo a ser ahora que ya no quieres vivir solamente sobreviviendo? Y la afirmación de esta pregunta es: estoy permitido a construir una identidad basada en paz y no solamente en supervivencia. Yo creo que una de las partes más raras de sanar es darte cuenta de que la paz puede sentirse extraña al principio. A veces se siente incómoda, extraña, silenciosa, hasta aburrida emocionalmente para algunas personas. Especialmente cuando tu cuerpo pasó años acostumbrado al estrés, a la presión o a la intensidad emocional. Porque cuando el sistema nervioso vive demasiado tiempo sobreviviendo, se acostumbra a estar alerta, siempre esperando algo, siempre preparándose, siempre pensando demasiado. Entonces, cuando la vida finalmente se calma, parte del cuerpo casi no sabe cómo relajarse dentro de eso. Y honestamente, creo que aquí es donde mucha gente termina dañando cosas buenas sin darse cuenta. No porque quieran sufrir, sino porque la calma se siente desconocida. Algunas personas finalmente consiguen estabilidad y empiezan a sentir ansiedad. Otras finalmente conocen personas sanas y empiezan a desconfiar.
Otras reciben tranquilidad y automáticamente piensan, esto no va a durar, porque parte de ellos todavía está esperando el próximo problema. Y yo creo que mucha gente confunde intensidad emocional con conexión. Si creciste alrededor de caos, gritos, estrés, inconsistencia o relaciones donde amor y ansiedad existían juntos, la paz puede sentirse emocionalmente vacía al principio. No porque algo esté mal, sino porque tu cuerpo todavía se está adaptando a una experiencia emocional diferente. Y sanar muchas veces no se ve como emociones intensas, se ve como aprender a quedarse. Quedarse en la estabilidad, quedarse cuando ya no todo se siente como supervivencia. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Te cuesta confiar en la paz cuando finalmente llega a tu vida? Y la afirmación para esta pregunta es, la paz también es segura para mí. Yo creo que una de las partes menos habladas de sanar es el duelo. Y no solamente duelo por personas, también duelo por versiones de nosotros mismos. Porque aunque el modo supervivencia te haya agotado, también protegió en algún momento y eso puede ser difícil dejarlo atrás. A veces uno siente tristeza soltando la versión de sí mismo que siempre tenía que ser fuerte. La versión que nunca pedía ayuda, la versión que aprendió a desconectarse emocionalmente rápido, la versión que seguía funcionando aunque estuviera agotada, porque esa versión ayudó a sobrevivir. Y honestamente creo que mucha gente siente culpa cuando empieza a cambiar, como si estuvieran traicionando quienes eran antes, o como si estuvieran dejando atrás una parte importante de sí mismos. Pero sanar no es borrar quién fuiste, es agradecerle a esa versión por ayudarte a sobrevivir, sin obligarte a quedarte viviendo ahí para siempre. Porque llega un momento donde sobrevivir deja de protegerte y empieza a limitarte. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Qué versión de ti estás aprendiendo a dejar atrás en esta etapa de tu vida? Y la afirmación para esta pregunta es, puedo honrar la versión de mí que sobrevivió sin quedarme atrapado viviendo ahí para siempre. Yo creo que sanar eventualmente deja de tratarse de transformarte y empieza a tratarse de no salir corriendo cada vez que algo bueno llega a tu vida. Porque mucha gente sabe cómo empezar a sanar, pero quedarse ahí, eso es lo difícil. Quedarse cuando la vida se siente tranquila, cuando las cosas dejan de sentirse tan intensas emocionalmente, quedarse cuando ya no hay caos distrayéndote de ti mismo. Y honestamente aquí es donde entra la confianza en uno mismo. No una confianza falsa, no fingir que tienes todo resuelto, sino una confianza tranquila, la que dice, no tengo que volver emocionalmente a versiones viejas de mí solamente porque esta etapa se siente desconocida. Porque desconocido no significa malo y quizás la próxima versión de tu vida no requiere convertirte en alguien completamente diferente. Quizás simplemente requiere sentirte lo suficientemente seguro para dejar de sobrevivirlo todo el tiempo. Quizás la paz nunca fue el problema. Quizás tu cuerpo solamente necesitaba tiempo para aprender que también puede quedarse ahí. Aquí te tengo la última pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de regresar emocionalmente al modo supervivencia cada vez que algo nuevo llega a tu vida?
Y la afirmación para esta pregunta es: estoy permitido quedarme en la vida que una vez le pedí a Dios. Si hay algo que quiero que la gente se lleve de este episodio es esto. Tú no eres débil por todavía luchar con dejar atrás versiones viejas de ti, especialmente cuando esas versiones fueron las que te ayudaron a sobrevivir temporadas difíciles de verdad. Porque muchas veces el sobrepensar, la hiperindependencia, la necesidad de control, la desconexión emocional o estar siempre ocupado no nacieron porque sí. Tu cuerpo estaba tratando de protegerte con las herramientas que tenía en ese momento. Pero llega un punto donde sobrevivir deja de sentirse como protección y empieza a sentirse como una prisión emocional. Y creo que muchísima gente está en esa transición ahora mismo, aprendiendo a vivir sin tanta defensa emocional, aprendiendo a confiar en la calma, aprendiendo a no esperar sufrimiento cada vez que algo bueno llega. Y aunque eso se sienta incómodo, incómodo no siempre significa incorrecto. A veces simplemente significa que tu sistema nervioso está aprendiendo algo nuevo. Y aquí tengo la afirmación final. Ya no necesito el modo supervivencia para definir quién soy. Estoy aprendiendo a sentirme seguro en la paz, la estabilidad y la vida nueva que estoy construyendo. Y ahora vamos a terminar con una oración. Pon la mano en el pecho y respira profundamente. Dios mío, gracias por acompañarme en cada versión de mí que estaba tratando de sobrevivir. La versión cansada, la versión ansiosa, la versión que siempre tenía que ser fuerte, la versión que aprendió a guardarse todo para seguir adelante. Gracias por protegerme en temporadas donde emocionalmente no sabía cómo protegerme yo mismo. Y ahora te pido que me ayudes a dejar de vivir como si sobrevivir fuera la única manera de existir. Enséñame a sentirme seguro en la paz, a quedarme cuando la vida se calme, a no esperar dolor cada vez que algo bueno llegue a mi vida. Ayúdame a soltar las identidades, los miedos y los patrones emocionales que ya no conectan con la persona que estoy convirtiéndome. Y cuando los desconocidos me da miedo, recuérdame de que crecer puede sentirse incómodo sin significar que voy por el camino incorrecto. Recuérdame que también merezco descansar, merecer recibir, merecer sanar y merecer una vida que no gire alrededor de sobrevivir todo el tiempo. Amén. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Unfiltered and Unapologetic with Caitlin. Y recuerden, sanar no siempre se trata de convertirte en alguien completamente nuevo. A veces simplemente se trata de sentirte lo suficiente seguro para dejar de sobrevivir todo el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.